Buenas noches a todos. Buenas noches. Ayer comenzamos a estudiar un poco de la era de información y la conexión que tiene en nuestra línea de reforma, en nuestro tiempo. Vimos que siempre que queremos estudiar algún evento de nuestra línea, necesitamos conectarlo, entender la secuencia de los eventos que comienza en 1989. Vimos que una de las formas en las cuales se libran las guerras hoy es por medio de información. Entonces necesitamos ver cómo la información ha ido escalando y ha ido ocupando su lugar, un lugar cada vez más grande en el mundo desde 1989. De hecho, vimos que este hombre, que se llama Berners-Lee, primero ideó la idea de la Red Mundial de Comunicaciones, WWW, en 1989. Lo vendió a una empresa en 1990 y en 1991 fue liberado. Vimos cómo eso revolucionó el mundo al punto que fue claro en 1996 que las guerras comenzaron a tener un espectro mayor. Ahora comenzó a librarse guerras no solamente físicas o de información e ideología. La guerra de información que se vio durante la Edad Media por medio de espionaje, por medio de noticias en periódicos, por medio de ese tipo de cosas, ahora se empezó a librar también en la red mundial de comunicación, en el Internet, lo que nosotros llamamos el Internet. Moonlight Maze fue de los primeros ataques de hackers al gobierno de los Estados Unidos. ¿Okay? No fue exactamente el primero, pero fue el primero de los relevantes ataques del gobierno de Estados Unidos y fue el primero que se identificó como proveniendo de Rusia. ¿Okay? No está claramente identificado con el gobierno ruso, pero se sabe que fue una organización, un conjunto de muchos hackers que accedieron a información de la Naval, de la NSA y de otras importantes secciones del gobierno de Estados Unidos. Después hablamos del Acto Patriota en 2001, ese conjunto de leyes que permitió al gobierno acceder a la información de cualquier ciudadano o extranjero dentro del territorio de Estados Unidos bajo la acusación de terrorismo, acceder a cualquier tipo de información que ya tenía el gobierno desde 1969 con ARPANET, desde 1979. El gobierno podía acceder a la información en cuanto a registros telefónicos, porque es lo que existía en ese tiempo. A pesar de que se creó esa corte de FISA, que es esa corte que le da permiso a Estados Unidos para acceder a la información de los ciudadanos, de los individuos. Vimos que esa corte de 35.434 pedidos solamente rechazó 12, desde 1979 hasta 2013. ¿Okay? Entonces, esa corte de FISA también sería la que se encargaría de darle permiso al gobierno de Estados Unidos de acceder a todo tipo de información de los ciudadanos, como emails, como movimientos bancarios. ¿Qué más? Emails, movimientos bancarios, todo tipo de comunicación. Sí. Con el Node se dieron cuenta que también podían ver las cámaras de las personas, acceder a las cámaras, Eso fue micrófonos. Fotos, Sí. otras cosas. Eso que comenta Toto, lo mencionamos ayer, pero no lo vimos en mucha profundidad. Y voy a borrar esto para poner un poquito más de información acá. En 2013,
En 2013, un hombre, un contratista privado, estaba trabajando para la NSA, llamado Edward Snowden. Mucha gente dice que es un espía. No, no era un espía, era un contratista privado, trabajaba para la NSA legalmente. Él, por el trabajo que estaba haciendo, tuvo acceso a mucha información, muchos secretos del gobierno de Estados Unidos y vio cómo el gobierno estaba usando el Acto Patriota. En el Acto Patriota existe un artículo, son cientos de artículos. El artículo 215 era uno de los más controversos o controvertidos del acto. Usando ese artículo 215, el gobierno podía almacenar masivamente información de cualquier persona que sea acusada, que sea sospechosa de terrorismo. ¿Okay? Quiere decir, yo pienso que Miriam es sospechosa de terrorismo, voy a empezar a almacenar, el gobierno va a empezar a almacenar toda la información que quiera sobre Miriam, sin tener ninguna prueba. Almacenar información. Toda la información que tenga la puede almacenar para acceder a ella cuando quiera. Ese artículo 215 es especialmente anticonstitucional. Y de hecho, en 2008, déjenme chequear si es en 2008 exactamente. Creo que es en 2008, salieron unos jueces en Estados Unidos denunciando que, la forma en la cual se interpretaba la Constitución para defender el artículo 215 era ilegal. Ya les voy a decir en qué año fue. Tal vez lo dejo para cuando lleguemos. Llegué ahí. No, debe estar por acá. Ajá, bien. Un tribunal federal de apelaciones de Nueva York dictaminó el jueves, no tengo el año porque es 2015, fue en 2015, que el programa Una Vez Secreto de la Agencia de Seguridad Nacional, que recopila sistemáticamente los registros telefónicos estadounidenses, es ilegal. La decisión se produce cuando una pelea en el Congreso se intensifica sobre si finalizar y reemplazar el programa o extenderlo sin cambios, en fin. Entonces, un panel de 3 jueces de la Corte de Apelación de Estados Unidos lo que hizo fue decir la forma en que se está interpretando la Constitución para hacer válido ese artículo 215 que permite recopilar la información de los ciudadanos es ilegal. Ahora, ¿cómo es que nadie se dio cuenta hasta 2015? ¿Cómo es que recién ahí surge algunos jueces que se dan cuenta que ese artículo 215 es ilegal? Los otros jueces estaban haciendo básicamente, estaban permitiendo que esa violación de la Constitución sin decir nada. ¿Okay? Bienvenidos. Hola a todos. Bien. Bien. Ok, pero en el año 2013, ese hombre que trabajaba para el NSA, Edward Snowden, tiene acceso a esa información y lo que decide hacer, en un acto de valentía, es robar toda esa información de una forma, obviamente, no tengo idea de cómo lo ha hecho, muy, muy inteligente, porque la NSA no se dio cuenta. Recompilarla y luego liberarla. ¿Sí? La liberó principalmente por un medio de comunicación que se llama Wikileaks. Eso fue lo que me confundí. Acaba la E. Gracias. Wikileaks. Wikileaks es voy a decirlo así, una página de noticias, pero que ustedes no pueden digitar en Google Wikileaks y le va a saltar la página de noticias. No funciona así. No está en la red
normal que todos navegamos en Google, se encuentra en lo que se conoce como la Dark Web. O Deep Web, tiene esos dos nombres si no me equivoco. Está la Deep Web. ¿Qué es la Deep Web? Es básicamente un internet subterráneo de otra dimensión. Es otra dimensión de internet. Es una... ¿qué es? Es la parte del internet que no está indexada en forma pública para acceso seguro por parte de las personas. Ahí está. Indexada en el sentido de que vos no podés acceder a esa información con los navegadores habituales. Hay que usar métodos especiales para poder acceder a esa información. ¿Ok? ¿Todo el mundo entendió? Vos no puedes entrar con Google a la Deep Web. Necesitas un navegador especial y necesitas saber también el código. Por ejemplo, si vos querés entrar a una página en la Deep Web, necesitas tener... ¿Vieron que cuando vos entras en una página, cómo se llama lo que dice? Arriba, el código. HTTP, ¿qué dice? HTTP es .wikipedia.org, por ejemplo. La dirección, se llama dirección, exactamente. Vos necesitas saber exactamente la dirección de la página que querés entrar. No es que vos entrás a un buscador y comenzás a digitar y te aparecen resultados de búsqueda. Eso no pasa tampoco. ¿Querés decir algo, Esteban? Sí, básicamente para poder hacer eso, justo lo que estaba diciendo Gracia, es todas las páginas que están ahí, por lo general terminan en un punto onion, que se llama, es cebolla, lo que significaría Habría muchas capas. Exacto, es por capas, que tiene distinta información. Uno no puede navegar de forma así como tal, porque prácticamente en muy poco rato te puede llenar de virus la computadora o te puede hackear. Claro. Necesitas programas seguros como por ejemplo Tor, que lo que te permiten es una navegación segura y... TH-O-R. No, es sin H. ¿Are you sure? Okay. Sí, seguro. Seguro. Okay. Tor. ¿Sí? Y con ese programa que tiene distintos tipos de protecciones, por ejemplo, restringe que las personas puedan saber desde dónde vos estás accediendo y otras cosas más, uno puede entrar de forma segura, pero a su vez tiene que hacerlo solamente en ciertos sitios en los cuales ya están indexadas las páginas que son relativamente seguras. Bien. Entonces, incluso hay como una Wikipedia de la Deep Web, por ejemplo, en la cual vos tenés todos los links a los cuales ya están confirmados que son seguros para acceder. Muchas gracias. Me alegro mucho de tenerlos acá, porque no sé tanto sobre eso. Entonces... Pregunta. ¿Sí? ¿Ese es legal o ilegal? Es ilegal en realidad. Acceder a la Deep Web teóricamente es legal. Ahora, lo que hagas adentro es totalmente ilegal. El problema es que esa Deep Web no se puede rastrear. No se puede rastrear como se puede en la red normal de comunicaciones. ¿De dónde provienen las personas? ¿De dónde ¿Perdón? Exactamente. Las personas que crean las páginas o que publican cosas. No se puede rastrear nada de eso. Es como navegador privado, que no queda historial, no queda nada. Entonces, no tiene, el gobierno de Estados Unidos ni ningún gobierno tiene acceso a rastrear la información de las personas por medio de la Deep Web. Si alguna vez se preguntaron ustedes cómo es que el Estado Islámico sube videos y nadie los rastrea dónde están, es porque las suben ahí, a la Deep Web, por ejemplo. El Estado Islámico, cuando sube videos que mata gente, los suben ahí. Y Wikileaks es una página que se encuentra dentro de la Deep Web. Por medio de esa página, Edward Snowden liberó la información de Estados Unidos, muchísima información. Pero él dijo que solamente liberó un 1% de todo lo que robó. ¿Okay? Menos de un 1% en realidad, creo que dice, de todo lo que robó. Pero con esa información salieron algunos datos sobre lo que el gobierno de Estados Unidos estaba haciendo con ese acto patriota. Lo que estaba haciendo con la información de los ciudadanos. Por ejemplo, se supo que en 2007 el gobierno de Estados Unidos creó un programa que se llama Prisma, en realidad en inglés Prism. Ese programa lo que hizo fue adaptarse al mundo, adaptar el acto patriota al mundo moderno que está avanzando, con la creación de Facebook y otras cosas, y otras herramientas de Internet. El gobierno de Estados Unidos se adaptó entonces a eso, buscó una forma de robar aún más información de los ciudadanos.
no es robar en realidad. Supuestamente sería legal lo que están haciendo. Recolectar. Vamos a decir recolectar. En realidad sí es robar, pero porque es anticonstitucional. Pero si ustedes van a leer en internet no va a decir robar exactamente. ¿Sí? Les leo un poco de eso de Prisma. En 2007. Prisma es el nombre que recibe un programa clandestino, esto dice Wikipedia, de vigilancia electrónica operado por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, NSA, para la recogida masiva de comunicaciones procedentes de al menos 9 grandes compañías estadounidenses de Internet. Este programa secreto filtrado a la opinión pública en 2013 fue puesto en marcha en 2007, en el marco de la expansión de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, iniciada en 2001, tras los atentados del 11 de septiembre. Prisma se inició en 2007, etcétera, dice varias cosas que no lo quiero leer ahora. Después, la existencia de Prisma se filtró 6 años más tarde, gracias al antiguo contratista de la NSA, Edward Snowden, quien advirtió el alcance de la recopilación masiva de datos era mucho mayor de lo que la población conocía, al incluirse el programa de actividades criminales y peligrosas. Después, 2 periódicos muy importantes de Estados Unidos también publicaron sobre eso, The Guardian y Washington Post, el 6 de junio de 2013. Ok, ¿sí? Puedo hacer una corrección. Por Me favor. parece, Sí. no lo tengo 100% seguro, Sí. que no liberó por Wikileaks, sino por The Guardian y Washington Post, que fueron 3 reporteros que fueron hasta allá, Laura Poitras, Glenn Greenwald y Ewan McCaskill de The Guardian, el último, que a ellos 3 les dio copias de toda la información y él borró toda la información que tenía para él, así que no se la puedo haber dado a Wikileaks. Es Assange, exactamente. Tenemos que revisarlo. Yo lo que vi hoy es que sí lo habría hecho por Wikileaks primariamente y después así accedieron, me parece que esos periódicos accedieron por medio de Wikileaks, pero habría que confirmarlo. Yo lo digo por lo que Sí. recién estaba leyendo Wikipedia. Ujú. Y en Citizen4, a las personas a las que les da la información son los 3 reporteros que lo vienen a ver en la habitación en Hong Kong. Disculpen. Ok. De hecho, eso es importante que los veamos porque otro dato que le iba a tirar es que después de haber hecho eso, lo que hizo Edward Snowden no se quedó en Estados Unidos, él huyó a Rusia. Él se quedó en Rusia y él habría huido... Como refugiado. Le sacaron el pasaporte en pleno vuelo de avión. Ah, sí, no sabía eso. Básicamente, Le bloquearon el pasaporte. Se enteró que nunca podía llegar a Estados Unidos. Hay una película de Edward Snowden donde pueden tener varias informaciones y un documental, ¿sí? Es bien interesante. Yo no la vi en realidad, pero me contaron. Linda, recomendable. ¿Quieres decir algo más? o sea, yo por lo que tengo entendido, con Wikileaks sí lo que hacen es se comunica con Assange, se pone en contacto con Assange, que es el que le ayuda a hacer todos los contactos para ir a la residencia en Rusia. Okay. Exactamente. Eso es lo que hace con Wikileaks. Eso es lo que quería decir. No, lo que yo quería decir es que por causa de eso también, como liberó por medio de Wikileaks la información, fue que Julian Assange le aconsejó que se vaya a Rusia. Julian Assange es el dueño de Wikileaks, déjenme colocar el nombre. Es un australiano. Es básicamente... Es un hacker, pero es un genio. Es un genio, ¿cómo se dice? Los que aprenden por sí mismos a hacer cualquier cosa. Autodidacta de los hackers. No estudió nada de eso. Aprendió por sí mismo a hackear sistemas y inventó esto. De hecho, este hombre, Julian Assange, creó en 1996, antes de crear Wikileaks, algo parecido que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien se acuerda? Tengo acá anotado, pero... ¿Cómo fue? Antes de Wikileaks, Julian Assange creó... Ay, no, por nombre. Lo tengo por acá. Se parece con... Bueno. Déjame ver acá. Julian Assange. Ajá. Krypton.
Ok, se fue ese mismo año, 1996. Ok, entonces Edward Snowden libera la información. Una de las cosas que sale es PRISM, que se vio que el gobierno de Estados Unidos estaba accediendo a información más de lo que se pensaba antes. Se vio que estaba accediendo a información, por ejemplo, por medio de Google, Yahoo. ¿Qué más? Facebook. Y otras grandes compañías muy populares del Internet. ¿Sí? Eso es algo que se vio por la información que liberó Edward Snowden. Y si cualquier mensaje, foto o archivo que haya sido enviado por cualquiera de esas compañías, el gobierno de Estados Unidos tenía registro y tenía acceso. ¿Ok? Eso pasó a partir del 2007, se descubrió solamente en 2013. Muy bien. Ok, claramente Rusia lo tiene protegido, tiene como refugiado político a Edward Snowden. Estados Unidos no le puede hacer nada, él vive en Moscú. Hoy. Ahora, Wikileaks, déjeme decirle, Wikileaks no es una fuente segura de información. Si alguna de ustedes busca la forma de entrar a Wikileaks, yo no les aconsejo que vayan a buscar información. Wikileaks, una de las razones por la cual Edward Snowden está siendo protegido es porque Julian Assange tiene una relación estrecha con el gobierno ruso. ¿Por qué es eso? Es porque Wikileaks es un terreno de las teorías de conspiración y la desinformación que el gobierno ruso ha lanzado durante mucho tiempo. ¿Sí? El gobierno ruso tiene contacto con Julian Assange y por medio de eso envía noticias falsas, sube noticias falsas que convienen a sus propósitos. Por ejemplo, ¿cuándo ha usado Wikileaks? En 2014, cuando invadió Ucrania, empezaron a haber un montón de informaciones que cuestionaban si realmente Rusia había invadido Ucrania o no. Esa información subía por medio de Wikileaks, decía que no, los militares rusos no están en Ucrania, es mentira. Era obvio que estaban ahí. Pero la desinformación, cualquier noticia falsa en Internet tiene un poder muy grande hoy en día. Puede hacer que un buen porcentaje de la población de un cierto lugar comience a dudar si esas cosas son verdad o no, sin importar cuán poco sentido tenga. Ustedes, quien usa un poco las redes sociales sabe que esas noticias falsas circulan todo el tiempo y uno la lee y no entiende cómo puede ser que esas cadenas se están compartiendo, pero se comparten y están rodando por ahí desde 2004. ¿Sí? Esas cosas pasan y hay mucha gente que las cree. ¿El escándalo del Vaticano, que el Vatican Leaks publicó allí o no? No sabría decirte. Habría que ver. Yo creo que sí, me parece que sí. Parece que sí. Okay. Bien. Ok. En 2013... No, déjeme primero seguir un poco con esta misma idea que veníamos viendo. Veníamos hablando sobre el acto patriota. Dijimos ayer que el acto patriota era para terminar en 2005. Tendría que haber terminado en 2005. Pero en 2005 se aprobó una extensión que fue hasta el año 2015. Hasta acá, hasta 2015. Tal vez voy a hacer otra línea. Una extensión que fue hasta el año 2015. Sí, ok. El nombre popular de Batileaks es una combinación entre Vaticano y Wikileaks. Ok. Que es por donde se filtra. Gracias. Hay que ver por qué, pero ¿será que es por eso o porque hay una falsificación o algo así? No, no importa. 2001. Acto patriota. ¿Sí? ¿2005? Extensión. ¿Hasta cuándo?
2015. En 2015, ¿quién estaba en la presidencia? Barack Obama. En 2013 surgió lo de Snowden. Se vio todo lo que el gobierno de Estados Unidos estaba haciendo con el Acto Patriota. Entonces el gobierno de Barack Obama tenía que decidir, en realidad el Senado, si iba a permitir otra extensión del Acto Patriota o iba a hacer algo al respecto, porque había muchas manifestaciones sociales en contra del Acto Patriota. Fue muy controvertido en muchos sentidos en Estados Unidos. En 2015, Obama y el Senado terminan con el Acto Patriota y se crea algo nuevo que se llama el Freedom Act, que es la ley de la libertad, cosa así. O el acto de la libertad. Ese Freedom Act en realidad es una modificación del Acto Patriota. Una de las cosas que trata es este artículo 215 que les comentaba hoy, que es lo que permite al gobierno recopilar masivamente información de cualquier persona sospechosa de terrorismo. ¿Por qué se hizo esa extensión? Se hizo porque la excusa por la cual el FBI presentó esa petición del Acto Patriota al Senado es para luchar contra el terrorismo. ¿Okay? Entonces, por eso se hizo la extensión. Se venía a decir, la lucha contra el terrorismo no ha terminado, necesitamos continuar. Si no lo extendemos ahora, no va a servir de nada todo lo que hicimos. Entonces se extendió hasta 2015. En 2015 Obama finalmente decidió acabar con las irregularidades de ese acto y el gobierno aún puede acceder a una información, pero no puede recopilar masivamente información de cualquier ciudadano sin tener una prueba de que esa persona puede ser tratada como un terrorista, que eso es un sospechoso de terrorismo. No se puede hacer ya más eso. Y solamente puede... ¿sí? El gobierno, en teoría, el gobierno puede acceder a toda la información, pero no la puede guardar. Uh-huh. Exacto. Y solamente para investigación, exactamente, puede investigarlo, pero después no guardarlo más. No está en manos del gobierno, digamos, la información. Solamente puede acceder con permiso el Tribunal de FISA y si necesitara, por ejemplo, investigar de Google, Yahoo, Facebook, debería pedir permiso de esas compañías también. Ahora, esas compañías, ustedes han visto, por ejemplo, WhatsApp, hace un tiempo comenzó algo que se llama cifrado de información. Si ustedes ven, ¿saben lo que es? Cifrado de información. Cifrado de extremo a extremo. De extremo a extremo, dice. Básicamente, WhatsApp no tiene acceso a tu información ahora. Y no puede, tampoco, por lo tanto, no puede dárselo tampoco el gobierno. No. Es una estrategia que han hecho varias compañías para Que no dar permiso a liberar tu información. exactamente. ¿Por qué? Porque son buenas compañías y tienen derecho y guardan nuestros derechos. No necesariamente. Es porque saben que si la gente sabe que Facebook está vendiendo tus derechos, tu información, vas a cerrar todo tu Facebook y Facebook le va a ir mal. Básicamente es por eso, por conveniencia. Para que ser una aplicación o una compañía confiable y que no le vaya mal. ¿Sí? Es por decir entonces que Sí. te hacen ver como si no te están robando tu información. No te la están robando de verdad. Pero yo digo, lo que estoy diciendo es, no es necesariamente porque son buenas compañías que no quieren vender tu información. Es porque no les conviene, digamos. Cuidan el mercado. Exactamente, están cuidando el mercado. Una mnemotecnia quizás para saber que fue en la época de Obama, que investigaban todos los datos, es que el eslogan de su campaña era Yes, we can. Y aparecieron un montón de carteles luego que decían Yes, we can. ¿Whiscan? Nosotros te espiamos. Mirá, interesante. ¿Qué es una mnemotecnia, por favor, explícame? ¿Qué es una mnemotecnia? Para recordar, Yes, we can con Yes, we can. Ok, gracias. Buenísimo. Whiscan. Ok. Entonces tenemos eso. En 2015 sale el Freedom Act, entonces Obama acaba con el Acto Patriota. Ese es el fin.
en cuanto al gobierno de Estados Unidos. También una cosa interesante, ¿es el gobierno de quién? De 2001 hasta 2015. George Bush, ¿sí? George Bush, el presidente de los Estados Unidos en ese periodo. Obama gana las elecciones, no, hasta 2009. 2008 gana, 2009 asume Obama, ¿está correcto? Creo que es eso. 2008 gana y 2009 sí. Asume, creo que es eso. Y luego, Sí, 2009 asume, exactamente. exactamente, pero en ese momento no, como que era oculto lo que estaba pasando. Recién en 2013 se sabe lo que había comenzado en el gobierno de Bush. Ese prisma fue creado en el gobierno de George Bush. Okay. Bien. Una historia que me parece relevante para que entendamos cómo se estaba manejando el gobierno de Bush en cuanto a esto. Es lo siguiente, en el año 2004. En el año 2004 tenía que votarse si se iba a dar la extensión o no. Entonces, para eso, para que se vote, se necesita algunos papeleos de algunas personas importantes del gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, del fiscal general. El fiscal general de Estados Unidos tenía que firmar algo. Es como el director, es la cabeza del poder legislativo, perdón, del poder judicial de los Estados Unidos. Es un juez. Y en ese momento era alguien llamado James Comey. Ese James Comey, en 2004, estaba enfermo, tenía un problema en la vesícula biliar, entonces fue internado. Okay. Fue internado y mientras estaba en el hospital, fue presionado por funcionarios de la Casa Blanca, Alberto González y Andrew Card. La Casa Blanca envió a estas dos personas, Alberto González y Andrew Card, para hacer lo que firme los documentos que iban a reautorizar el programa de vigilancia nacional en el hospital. Okay. Cuando la esposa se entera de esto de lo que estaba pasando, angustiada, llama a un amigo de James Comey, que no era cualquier persona, era el director del FBI. ¿Sí? ¿Saben cómo se llamaba? Robert Mueller. ¿No una T al final de la L? Robert Sí, gracias. Robert Mueller. Mueller Report. Exactamente. Hace poco empezó a salir toda esa información del Mueller Report, no sé si han visto algo, o el reporte de Mueller, una investigación que estaba haciendo Trump. Ya vamos a hablar un poco más sobre eso. Entonces lo llama y lo que hace Mueller es, se sube al auto, va al hospital a interceptar a estas personas, llega antes que estas personas y comienza a discutir con las personas del gobierno y no permiten que James Comey firme y él tampoco firma. Los dos están en contra de la extensión, en realidad no de la extensión del acto patriota, pero no solamente quería una extensión George Bush, él estaba queriendo incorporar unas cosas nuevas al acto patriota que iban a ir más allá de lo que estaba yendo. Y era una clara y abierta violación de la Constitución. ¿Sí? Entonces, no lo firma, y no solamente pasa eso, al otro día, George Bush decide que de todas maneras va a decretar, si el presidente puede hacer eso a veces, decretar, esto se hace así porque yo lo digo, que esas nuevas cosas se iban a agregar al acto patriota. Al otro día dice, no importa que no hayan firmado, lo vamos a hacer igual. Pero James Comey y Robert Mueller, junto con otras personas importantes del gobierno, se presentan al presidente y le dice, si haces eso, tenés nuestra renuncia acá, con la carta de renuncia. Y los dos. Entonces George Bush dice, no, se retracta y no lo hace. La extensión es firmada, pero no se colocan esas cosas nuevas que él quería. Exactamente. Eso es importante porque tenemos dos hombres, James Comey y Robert Mueller, que frenan al presidente Bush de básicamente
tener poderes por encima. Lo que Bush estaba queriendo hacer es pasar por encima del poder legislativo, perdón, del poder judicial y del poder legislativo, porque estaba queriendo decretar algo y estaba queriendo hacerlo sin la firma del fiscal general. Lo que tenemos en nuestra historia, ya en 2018, es otro presidente. ¿Quién es? Trump. Donald Trump. ¿2018? No. Desde el 16. Yo que estaba pensando que era en algún evento específico. Tenemos a Donald Trump que comienza a hacer cosas que también pasan por encima del poder legislativo y el poder judicial. ¿Sí? Pero hay dos hombres, pero esos mismos dos hombres, James Comey y Robert Mueller, aunque se oponen inicialmente, James Comey, ya me acordé porque puse 2018, fue despedido en 2018, el 7 de noviembre de 2018. Y Robert Mueller, a pesar de que hizo ese reporte, no consiguió nada todavía. Disculpen, estoy resfriado. Bien. Entonces tenemos, en realidad, la misma historia de un presidente de Estados Unidos que está queriendo pasar por encima del poder legislativo y judicial. Pero los dos hombres que lograron oponerse a Bush no lograron oponerse a Donald Trump. El informe del reporte de Miller Report salió en el 18 también, ¿no? No, salió ahora este año. Ahora este año. En realidad se terminó en ese año, pero comenzó en 2016. Comenzó el mismo desde el 2016. James Comey fue despedido en 2018. Robert Mueller aún está trabajando para el FBI, pero no está teniendo mucho efecto, no está consiguiendo hacer nada en realidad contra de las cosas que Trump está haciendo. No consiguió probar nada, ¿sí? Perdón, hago una corrección. Si no me equivoco, fue hasta 2017 director del FBI Comey. James Comey. Sí. Él no fue director del FBI, era Mueller. No, eso es 2000. Ah, después fue director del FBI, exacto. Después fue... Es como que se invierten los roles. Ujú, Porque Mueller está como fiscal, digamos, ujú. y Comey está director del FBI y antes era justo al revés. Pero él fue también fiscal general, James Comey. Sí. Y fue también despedido, en 2018 fue despedido. Ah, mira. Eso no sabía. El 7... Ah, no, ese no fue él. No, olvídate, ese es otro hombre, estoy confundiendo la historia. Ese era Jeff Sessions. Mal yo. Era director del FBI, exactamente eso es lo que era. James Comey. Sí. Entonces, si alguien se confundió, James Comey sí era director del FBI, está correcto. Hasta 2017 fue echado. Robert Mueller es solamente fiscal. No hay ningún Juan Pérez en todo eso. Así que... Bien. Ok. Bien. Entonces, le conté la historia de 2004 para que vean la forma en que se maneja también el gobierno de Estados Unidos en cuanto a esto. Estamos manejando. Ok. Ahora, nosotros estamos hablando en nuestros estudios sobre una guerra de información, ¿correcto? Sobre una guerra entre Rusia y Estados Unidos. ¿Sí? Acá empezamos a enfocarnos a partir de 2001 cómo Estados Unidos ha usado esa herramienta de la información para hacer guerra internamente, de lo que estamos viendo, ¿cierto? Como el gobierno de Estados Unidos está haciendo una guerra interna. Pero externamente eso también lo podemos ver, necesitamos verlo. Voy a mencionar solamente algunas cosas ahora. Espero que vamos a tener otro estudio en el cual va a ser importante mencionar otras. En 2013, Rusia, el gobierno ruso, Vladimir Putin, creó un instituto de siglas IRA, que es Internet Research Agency, que es la agencia de pesquisa o investigación de Internet. ¿Okay? Esto es Rusia, por eso lo pongo en rojo.
Em, ok, ¿qué es esto? Básicamente, lo que hizo el gobierno es contratar a más o menos 1000 hombres que están en un edificio en San Petersburgo con computadoras e internet y tienen el trabajo de liberar, de subir desinformación a la internet. ¿Qué es desinformación? Desinformación falsa, es para confundir a las personas con un propósito específico. ¿Sí? Algunas de las cosas que tienen que hacer estas personas es, por ejemplo, cada uno debe crear 10 twitters. Y en esos 10 twitters debe tuitear al menos 15 veces al día. Debe hacer por lo menos 15 comentarios en diferentes sitios de noticias internacionales. Debe tener también cuentas de Facebook y debe hacer comentarios en Facebook a favor o en contra de diferentes movimientos o políticos, dependiendo de, claro, la conveniencia o lo que le manden a hacer. Cuentas falsas. Okay. Cuentas falsas, claro, 10 cuentas con nombres al azar. Y fue usada por el gobierno ruso. Esta agencia comenzó a ser usada por el gobierno ruso. Por ejemplo, en lo que les comenté, que hablamos hace unas clases atrás sobre la crisis en Crimea con Ucrania. Okay. Una cosa que es confirmado en la psicología, me voy a meter un poco no me voy a meter tanto en eso. Una de las cosas que más influye en nuestro pensamiento es los pensamientos de las personas que son de nuestro grupo, ¿correcto? Sí. De nuestra misma edad o nuestra misma... Exactamente. Entonces, por eso es que hacen cuentas de Twitter o de Facebook falsas. Si ven personas publicando eso, mucha gente comienza a sentirse identificada o comienza a seguir y a republicar ese tipo de ideas, ese tipo de información. Y eso comienza a hacer una cadena, un efecto dominó que ni siquiera tiene idea de dónde puede parar. Entonces, realmente esas cosas es útil. Si yo quiero lanzar una noticia, si hay algo que está malo que salió de mí y yo quiero decir que eso es mentira, y con tantos 1000 hombres que empiezan a decir que es mentira, eso en un poco de tiempo va a hacer que mucha gente crea que es mentira. ¿Sí? Actualmente ya ni siquiera a veces necesitas tantas personas. Si uno busca un poco en internet, hay casas que se dedican a publicar, digamos, tweets o mensajes automáticos que tienen paredes enteras llenas de celulares que están programados para simplemente publicar con cuentas distintas lo que se quiere que publique cada uno, digamos, sobre un tema específico. Y es increíble porque tanto Facebook como YouTube como Twitter están constantemente trabajando para combatir esos tipos de acciones e interferencias en la información para las personas. Al punto de que, por ejemplo, Facebook creo que tiene 30.000 personas más o menos trabajando para combatir lo que es fake news y todo ese tipo de publicaciones. Y aún así son superados muchas veces. Ok. Bien. Ok. Entonces Rusia también tiene su agencia de desinformación. Rusia también comienza a meterse en este mundo de información, comienza a trabajar no solamente para dentro de su población, sino también comienza a afectar las ideas de otras poblaciones, por ejemplo en Ucrania, con la crisis que hubo en 2014, y en otros lugares, que ahora no me acuerdo. ¿Sí? Ahora quiero hablarles de otro elemento que se vuelve importante en cuanto a esto de la información en relación con el gobierno de Estados Unidos. Quiero hablarles de una empresa que se llama Cambridge Analytica. Muchos de ustedes han escuchado sobre eso. Últimamente ha salido en bastantes medios
porque documentales en Netflix, por ejemplo, hablando sobre eso. Entonces voy a usar tal vez este pizarrón. Cambridge Analytica es una compañía estadounidense, era una compañía estadounidense, no existe más, que se fundó en 2013, pero tiene sus orígenes en realidad en una compañía de Inglaterra, exactamente, inglesa, que tiene sus orígenes ¿adivinen en qué año? En 1989 primero. ¿Ok? ¿Se acuerdan que dijimos que todo lo que vamos a investigar sobre nuestra línea tiene que ser rastreado hasta 1989? En 1989, es muy chiquito tal vez, tal vez uso esto. Puedo borrar esto acá, no hay problema si borro esto. No hay problema. ¿Todo el mundo está de acuerdo? Sí, sí. Todo lo demás, todo eso. Ok. En 1989, un hombre, que voy a decir el nombre, pero ahora lo escribo, que se llama Nigel Oakes, no sé bien cómo se pronuncia, inglés, comenzó a estudiar la psicología del comportamiento, o la psicología de la dinámica del comportamiento, que básicamente empezó a estudiar cómo las personas reaccionan, cómo el comportamiento de las personas se ve afectado por la información que reciben. ¿Sí? Él empezó a estudiar eso en 1989. No necesitaba borrar tanto. Deja acá, alto patriota. Comienza a estudiar eso. ¿Por qué hago eso? Dinámica de comportamiento. Lo siguiente que hace es crear un laboratorio para estudiar un poco más la dinámica del comportamiento. Eso lo hace en 1991. Déjenme confirmar si eso es correcto. No, en 1993. En 1993 crea un laboratorio para estudiar la dinámica del comportamiento, donde se une con otras personas para estudiar esto. Ese laboratorio recibe el nombre de SCL, que significa Strategic Communication Laboratory, es el laboratorio de la estrategia de la comunicación, o de comunicación estratégica, como es. SCL. Sí. Bien. Crea ese laboratorio y entonces ese laboratorio se hace una compañía que comienza a estudiar el comportamiento de las personas y cómo las personas reaccionan a la información. Y empieza, como toda compañía, a lucrar con eso. ¿Sí? ¿Qué hace? Conociendo el comportamiento de las personas, puede saber, por ejemplo, lo que las personas prefieren comprar, cuándo, cómo, a qué hora, exactamente, y comenzar a vender a eso a empresas para que sepan qué productos ofrecer, cómo y cuándo. ¿Sí? Les leo un poco. Lo que él dice. En 1992, Oakes habló con un diario comercial sobre su trabajo. Dijo: utilizamos las mismas técnicas que Aristóteles y Hitler. Hacemos un llamamiento a las personas en un nivel emocional para que estén de acuerdo a un nivel funcional.
también, además de ver cómo las personas reaccionan a la información, comienza también a liberar información para producir comportamiento de las personas. Una vez que estudia y conoce cómo las personas se comportan con cierta información, comienza a manipular, puedes comenzar a manipular a las personas por medio de información. Bien. Ok. Entonces, en el año 2012, esta empresa llega, que esa empresa se metió en varias cosas en Europa y en Asia. Trabajó con algunos dictadores o en algunos conflictos civiles que había en algunos países en Asia, que ahora no me acuerdo exactamente los nombres, pero los tengo por ahí, pero no es tan relevante. El año 2012, esta empresa llega a Estados Unidos. Llega a Estados Unidos, se forma con un nuevo nombre que es Cambridge Analytica. Recibe ese nombre porque los empleados la mayoría de los empleados primeros que se contrataron eran de la Universidad de Cambridge, eran estudiantes de la Universidad de Cambridge. Ok. Tengo acá un artículo del Economista, de un diario periódico argentino, si no me equivoco. No estoy seguro, creo que sí. Dice lo siguiente. Cambridge Analytica es una empresa de datos que promete a sus clientes aportarle ideas sobre el comportamiento de los consumidores o de los votantes. Trabajó en muchas campañas políticas también. Desde el punto de vista comercial, eso significa que la empresa elabora herramientas importantes, como por ejemplo la segmentación del mercado, dividiendo las audiencias publicitarias en grupos pequeños para que posteriormente se les dirijan anuncios a través de múltiples plataformas. Leo un poco más. Dice, al combinar la precisión del análisis de datos con los conocimientos de la psicología conductual y lo mejor de la tecnología publicitaria, con segmentación individualizada, aparece escrito en la página web de la empresa, se puede ejecutar una campaña verdaderamente integral. Es por esta razón que se creó Cambridge Analytica. Entonces, Cambridge Analytica fue creado por algunos hombres. Un hombre llamado Alexander Nix. Ya trabajaba con SSL en Inglaterra. Él fue el que llevó la idea para Estados Unidos. Alexander Nix recibió apoyo económico de un republicano, de un político, de una persona del Partido Republicano llamado Robert Mercer. Un multimillonario que lo que hizo fue poner básicamente toda la plata que era necesaria para que ese proyecto se lleve a cabo. Robert Mercer, un republicano. Eso es importante, que es republicano. ¿Okay? Y un hombre también muy importante, llamado Steve Bannon. ¿Okay? Steve Bannon. Robert Mercer es un destacado donante del Partido Conservador, cuyo perfil público abandonó el anonimato durante los últimos años. Él y su hija Rebecca invirtieron millones de dólares para remodelar al partido republicano y lo hicieron financiando diversos organismos vinculados con el Instituto Público. Por ejemplo, dice algunos organismos, Citizens United, el Centro de Investigación de Medios Anti-Mainstream, y Breitbart News, cuyo director fue Steve Bannon. Steve Bannon era el director de una página de noticias llamado Breitbart News. Déjame colocar esto que... Esto es muy interesante. Breitbart News. ¿Okay? Trabajaba para ese medio de comunicación, Steve Bannon. Porque es interesante, es un medio de comunicación de extrema derecha
conservadora de los Estados Unidos. ¿Sí? Miren lo que dice Wikipedia. Ustedes entran a Wikipedia y les va a decir lo siguiente. Es un sitio web de noticias, opiniones y comentarios políticos conservadores. Fue fundado a mediados del año 2007 por el conservador Andrew Breitbart, que concibió el sitio web como el Huffington Post de la derecha. Quiero leer lo siguiente. Dice, el sitio es conocido por haber publicado noticias falsas. No, un poco más arriba. En general, se considera que sus periodistas tienen una orientación ideológica de extrema derecha y algunos de sus contenidos han sido llamados misóginos, xenófobos y racistas por los liberales y muchos conservadores tradicionales por igual. El sitio es conocido por haber publicado noticias falsas, teorías conspirativas e historias intencionalmente engañosas. ¿Okay? La administración de la compañía, junto con el ex miembro del personal Milo Yiannopoulos, solicitaron ideas e historias y trabajaron para promover y comercializar ideas de grupos y personas de supremacía blanca y grupos neonazis. Es extrema derecha de verdad. Steve Bannon era el director de ese medio de comunicación. Para que tengan una idea de la mente de Steve Bannon, cuál es la mente que él tiene. Steve Bannon tiene unas ideas bastante, ¿cómo llamarlo? Radicales, de derecha. ¿Okay? Él cree que el mundo está en una guerra de información y de cultura. Dice que lo que él quiere es que el Estado sea completamente destruido y llevar toda la quiebra para poder destruir todas las cosas establecidas. Dice que existe una revolución global de dos partes, cultural y de información. Dice que una que se está dando en Estados Unidos y en Londres. ¿Perdón? Ok, él tiene... ¿Qué dice Jerusalén? Que tiene oficinas en Jerusalén. Oficinas en Jerusalén. O sea, tiene algo de sentido también porque los de izquierda están como en conflicto también con Israel. Exactamente. La extrema derecha tiene mucho relación con Israel. Ustedes saben por qué es. La extrema derecha son básicamente cristianos conservadores, es lo que son. Son protestantes conservadores. Y el mundo protestante tiene el concepto profético. Se entiende que proféticamente Israel va a ser restaurada. ¿Por qué es eso? Por las promesas que hay en el Antiguo Testamento de la restauración de Israel. En 70 años. Exactamente. Después, pero por no entender que eso se refiere a la restauración después del cautiverio babilónico. Yo creo que eso todavía se cumple literalmente, que Israel va a ser todavía reconstruida, el templo en Jerusalén, etc. Eso es lo que la mayoría de los evangélicos creen. Por eso apoyan a la nación de Israel, y en cosas como, por ejemplo, que Jerusalén sea la capital de la nación. Hace poco Donald Trump cambió la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv, que es la capital de Israel, a Jerusalén. Todo eso tiene que ver con la ideología, lo que entiende proféticamente el protestantismo apóstata de Israel. Tiene que ver con eso. El dispensacionalismo y el sionismo. Ajá, sionismo, exactamente. De Sion. Muy bien. Ok, entonces, en realidad en 2012 llegó Alexander Nix con esas ideas. Entró y tenemos, en 2014 en realidad es levantada Cambridge Analytica. Todo esto es un proceso en realidad. En este tiempo todavía no se había fundado completamente Cambridge Analytica, aunque comienzan a trabajar en algunas campañas de algunos políticos republicanos, como Ted González, creo que se llama. Ted Cruz. Ted Cruz, gracias. Un hombre que se llama Ted Cruz, por ejemplo, comienza a trabajar en ese tiempo. No funciona, no gana ese Ted Cruz. Hasta que, y no tiene éxito esta compañía, hasta que en 2014 se funda como Cambridge Analytica. 2013 se funda como Cambridge Analytica.
2013. 2014 empieza a trabajar con Estados Unidos. Bueno, muchas gracias. Debe ser eso. 2013. Voy a poner 2014 acá también. 2014. 2014, si no me equivoco, es el Brexit, ¿no? ¿Es qué? ¿No es el Brexit en 2014? Ok. No, puedo estar equivocado. El Brexit. Cambridge Analytica también trabajó en Inglaterra y se sabe que tiene relación con el hecho de que Inglaterra haya salido del Brexit, de ese acuerdo económico que tiene con el resto de la Unión Europea. Ok. Leo una cosa más sobre Cambridge Analytica. Dice, ok, el Parlamento británico, en 2015 la empresa se reveló como la compañía de análisis de datos que trabajó para la campaña presidencial de Ted Cruz. Primero. En 2016, tras el fracaso de la candidatura de Cruz, Cambridge Analytica trabajó... No, Ted Cruz no es el nombre que estaba buscando, es otro. Sí. Tras el fracaso de la candidatura de Cruz, Cambridge Analytica trabajó para la campaña presidencial de Donald Trump. El Parlamento británico dio cuenta, gracias a sus investigaciones, que ex empleados de la compañía revelaron que la empresa había trabajado con el PRO y Mauricio Macri en 2015. Y luego de revelar que SCL Group, el nombre legal de Cambridge Analytica, elaboró una campaña anti-kirchnerista en mayo de 2015, cuando Mauricio Macri y Daniel Scioli se disputaban la presidencia de Argentina. Entonces también Cambridge Analytica trabajó con Macri en 2015. ¿Y luego en contra? ¿Qué? ¿Y luego en contra? No trabajó en contra. Es una campaña anti-kirchnerista. Esto no significa... que esto significa solamente eso, que se sabe que el PRO había trabajado con Cambridge Analytica de alguna manera para ganar la influencia y votos por medio de eso. Ok, quiero que notemos una cosa y terminamos. Lo que el Acto Patriota hizo a partir del año 2001 y cada vez más fue permitir al gobierno de los Estados Unidos acceder a información masiva de los ciudadanos de una forma ilegal. En 2015, lo borré, en 2015 eso se acabó con lo que Obama hizo, con el Freedom Act, ¿okay? Con el Acto de la Libertad. En 2012, 13, 14, cuando Cambridge Analytica llega a los Estados Unidos, lo que hace es que ahora por otra forma, una forma privada e ilegal, de nuevo, los políticos tienen la posibilidad de acceder masivamente a la información de muchos ciudadanos, más de lo que antes, más de lo que Acto Patriota lo permitía, de los Estados Unidos. Cambridge Analytica, una de las cosas más importantes que hizo fue trabajar para la campaña de Donald Trump y tuvo éxito, llevó a Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. No llegó hasta ahí. Steve Bannon, en 2017, recibió un título muy raro que inventó Donald Trump, de algo así como consejero de la Casa Blanca y alguna cosa así. Mañana les digo mejor el nombre, porque estamos sin tiempo. Donald Trump inventó un cargo en la Casa Blanca y lo puso a él. Es un cargo que trabajaba como consejero de él directamente y se veía todos los días. Asesor, algo así. Pero es un título que inventó, no existía. Sí, para Steve Bannon, en 2017. ¿Cómo? No, sí, fue que... Lo tengo acá, ya le digo. O sea, él dirigió la campaña de Donald Trump. Pero ahora no. Sí, pero no después, estoy hablando de otra cosa. La siguiente. Estratega jefe de la Casa Blanca. Eso es lo que inventó. Estratega jefe. ¿Sí? Eso fue lo que... en 2017. Para asumir ese cargo tuvo que renunciar a la presidencia de Breitbart News. ¿Okay? Entonces, lo que nos vamos caminando de queremos ver cómo la información ha afectado al mundo en que vivimos y cómo afecta a la línea y a la guerra de información que estamos estudiando entre Rusia y Estados Unidos. Pero esto también tiene una relevancia
llegamos a ver cómo eso llega a tener una relevancia en el gobierno de Donald Trump, en el que él llegue a la presidencia y en cómo se maneja en varias cosas de hoy. Hay una guerra interna en los Estados Unidos de información y hay una guerra externa con Rusia. Cambridge Analytica es muy importante para entender la guerra interna. ¿Sí? Vamos a terminar con una oración. Ahora sí, mañana no, el domingo continuamos.